Viviendo en un mundo hostil. Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 14 en la Nueva Versión Internacional dice: Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: Cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán e se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. De este pasaje en la Biblia, entendemos que llegó un rey a Egipto que no conocía lo que José había hecho en el pasado. José había salvado a la nación de Egipto de la muerte. Y no solamente a Egipto, sino aún los pueblos y naciones alrededor de este país fueron salvados gracias a la estrategia de José de guardar alimento en los años de abundancia para soportar los años de escasez. Y no solamente salvó de la muerte a Egipto, sino que aún los enriqueció. Y este nuevo rey que llegó al poder en Egipto desconocía lo que había hecho José, y su trato fue cruel y despiadado con los israelitas, el pueblo de José. Los obligó a realizar trabajos forzados, en vez de mostrarse agradecido por lo que había hecho José de parte de este pueblo de Israel. Y es que podemos ver que el pueblo de Dios siempre ha causado temor a los tiranos, a las personas que son dominadas por Satanás. Y el temor que existe en el mundo contra los hijos de Dios es porque justamente eso, Dios está con sus hijos. Y eso pone a temblar a los opresores porque son confrontados en su pecado y en su maldad. A lo largo de la historia, el enemigo ha intentado deshacerse del pueblo de Dios. Y hemos visto los grandes movimientos y campañas en contra del pueblo de Dios, como fue la dispersión judía, las invasiones que sufrieron por los babilonios, los persas, los romanos, los campos de concentración en la guerra mundial, el terrorismo. Y ahora se está realizando una persecución en contra de la iglesia, una persecución que es cada vez más intensa, estableciendo leyes que van en contra de los principios bíblicos y leyes que inclusive van en contra de la fe cristiana. Por eso es de esperarse que ese acoso y esa persecución irá en aumento, porque simplemente el mundo, la forma de pensar del mundo, no está de acuerdo con la forma de pensar de Dios y de sus hijos. Y es algo que ya estamos viendo aún en las escuelas, en los trabajos, en los gobiernos, cómo esa idea antagónica, contraria al cristianismo, está tomando cada vez más fuerza. Pero a pesar de esta persecución, de este acoso, de este crecimiento contrario a la fe cristiana, el enemigo nunca ha conseguido exterminar a los escogidos de Dios. Al contrario, como leíamos en este pasaje en Éxodo, dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De este pasaje en la Biblia podemos tomar algunas enseñanzas para nuestra vida diaria. Y una de ellas es
que no debemos esperar el agradecimiento de aquellos a quienes hayamos ayudado en el pasado, aún de aquellos que hayamos guiado para que fueran librados de la muerte. La gente por naturaleza es olvidadiza y es mal agradecida. Tristemente, la gente se olvida rápidamente del bien que el pueblo de Dios ha hecho en el pasado. Muchos de los hospitales, las escuelas, los centros de asistencia, aún las bibliotecas, fueron fundadas por creyentes de Dios con el propósito de ayudar a la comunidad. Y aunque realmente nuestra labor como hijos de Dios no es tanto una labor social, sino es espiritual, por supuesto que también somos solidarios con las necesidades de la comunidad y hacemos lo que está de nuestro lado para mejorar la vida de las personas. Pero las personas, como ya lo dije, no son agradecidas. Todo lo que nosotros debemos hacer, deberíamos de hacerlo como si fuera para Dios y como agradecimiento a Él, porque ofrendó su vida en sacrificio para darnos salvación. Lo que hagamos por el prójimo es mínimo comparado con lo que Dios hace y ha hecho por nosotros. También podemos aprender de este pasaje que todos los intentos del enemigo para destruirnos y lo que sufrimos en esta vida es algo ligero, es pasajero. Porque lo único que el sufrimiento trae a la vida del Hijo de Dios es una gloria eterna mucho más grande y abundante. Así es que entendamos que estamos viviendo en un mundo hostil, un mundo contrario a la forma de pensar de Dios. Y como dice la palabra, sufriremos aflicción en este mundo. Pero confíen, responde Jesucristo, yo he vencido al mundo. Y todo lo que suframos aquí es pasajero. Oremos al Señor. Padre, estoy consciente de que vivo en un mundo que es hostil, que es contrario a la fe en Cristo. Un mundo que es cada vez más agresivo contra los que creemos en ti. La persecución contra tus hijos es evidente y cada día aumenta más el rechazo y el repudio contra los que hemos decidido seguirte, aquellos que decidimos servirte y ser obedientes a tu voluntad. Te rogamos, Padre, que nos guardes, que nos protejas, Señor. Guarda nuestras familias de todo tipo de ataques y agresiones y concédenos, a pesar de la oposición, que sigamos hablando de Cristo en todo lugar y que no nos atemoricemos por lo que pueda hacer el hombre o el enemigo, porque tú estás con cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén.